Hola amigos de RTV, bienvenidos a Versus Electoral. Y tenemos que agradecer antes a nuestro auspiciador, Bit. Cuando necesites moverte por la ciudad, siempre eliges Bit. Viaja tranquilo por la ciudad o envía paquetes a tu familia, amigos o clientes. Descarga la app, escoge el servicio ideal para ti y descubre por qué Lima siempre elige Bit. Bit, ¿a dónde vamos? Y como siempre nos reencontramos en este espacio de lunes a viernes a las 11 de la mañana de cara a las próximas elecciones del mes de abril. ¿Para qué? Para conocer quiénes son los candidatos, sus propuestas, tener debates con la finalidad de tener un voto responsable, un voto informado. Por esto les voy a presentar a nuestros dos invitados del día de hoy. Por un lado tenemos al ingeniero industrial Jaime Salomón con el número 8 de Avanza País. Candidato, bienvenido, buen día. Estamos teniendo complicaciones con el audio, no se le escucha. Adelante. Bueno, vamos presentando entonces a su contendor, el abogado Marcos Ceballos, con el número 12 del Partido Morado. Candidato, buen día, igualmente bienvenido. Buen día, muchas gracias. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias a ambos por aceptar nuestra invitación. Vamos nuevamente a saludar al candidato Jaime Salomón para ver si ya estamos bien con el audio. Candidato, buen día, ¿nos escucha? Buenos días, Inés. Buenos días, Marco. ¿Qué tal, Jaime? Ya estamos entonces todos ok con el tema del audio. Cabe antes de empezar con nuestra ronda de preguntas precisarle a todos los que nos están viendo que, como es de costumbre, hicimos un sorteo para saber con quién vamos a empezar nuestra ronda de preguntas y el ganador fue el candidato Marcos Ceballos, así que con él vamos a iniciar inmediatamente nuestra primera pregunta. Candidato, ¿por qué quiere ser congresista? Tiene un minuto para responder. Adelante. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. A mí, más que interesarme el tema de orden individual, me interesa la propuesta que como colectivo, como Partido Morado, tenemos para presentarle al país. Yo no creo en el ejercicio de la política, en el Partido Morado no creemos en el ejercicio de la política únicamente en función a una apuesta de orden individual. Creemos que es la apuesta colectiva, la propuesta que el partido presenta, la idea de llegar a la presidencia con Julio Guzmán y una bancada sólida como la que queremos brindarle al país desde la bancada morada. En esa lógica, creo que la experiencia que he podido acumular en más de 22 años de ejercicio profesional en el sector público y privado puede ayudar a que esa bancada tenga la consistencia y el sostén suficiente para brindarle gobernabilidad al país con Julio a la cabeza del gobierno nacional, ¿no? Gracias. Tiempo concluido, candidato Ceballos, la misma oportunidad para el candidato Jaime Salomón. Tiene un minuto para responder por qué quiere ser congresista. Adelante. Porque si no damos la pelea a nosotros mismos en este momento, seremos nosotros parte de los culpables de lo que suceda después. Me refiero culpables de la mentira que ha venido funcionando en los últimos gobiernos en pocos meses, que le está ganando lamentablemente a la verdad, que la incapacidad guiada siga teniendo control sobre el Perú y que el desastre económico, social, sin precedentes, continúe en nuestra nación. Yo he crecido y me he formado, tengo 5 carreras universitarias, 2 doctorados, he trabajado, he hecho empresa por más de 33 años, soy docente universitario, conozco el Perú desde los distritos y estoy entrando a trabajar para servir a los peruanos. Gracias, candidato Salomón. Y bueno, ahora nos vamos con nuestra parte de pregúntale a tu contendor. Y por el tema del sorteo le vamos a dar primero la palabra al candidato Ceballos para que le pregunte a su contraparte, el candidato Salomón. Para esto va a tener un minuto a partir de ahora. Adelante. Sí. Bueno, hay un tema que me interesa sobremanera y que va en consonancia con lo que dije en mi presentación inicial, que es la propuesta como partido. O sea, entiendo que Avanza País es un partido fundado por el señor Pedro Cenas hace muchos años. Me interesa saber cuál es la conexión que esto tiene con la propuesta del señor De Soto y con la propuesta que ustedes llevan y encarnan. O sea, en esa medida,
¿cuál es la propuesta de Avanza País para modificar el sistema de partidos políticos que es tan necesario que sea fortalecido y fortificado? ¿Tiene una propuesta Hernando de Soto, tiene una propuesta Avanza País? ¿Como partido político tienen esa propuesta de orden colectivo? Esa sería mi pregunta. Candidato Salomón, va a tener 1 minuto y medio para responder. Adelante. Entendemos que trabajar en forma colectiva es importante, pero más importante es el insumo que le colocamos a este grupo colectivo. Los candidatos debemos entender que el electorado no quiere más gente cuestionada y que no ha venido hasta ahora pudiendo aclarar los verdaderos intereses del por qué ingresa en política. Y me refiero en general a todos los partidos políticos. Este consejo es escuchar a la gente, responder, ser claros, transparentes, aclarar las cosas y después postular. Si es que lo que todos deseamos es tener un mejor país, que dejemos este círculo vicioso que nos sigue complicando la vida, sobre todo en el tema económico y el tema social. Cuando sean autoridades, deberán escuchar a la gente, deberemos todos escuchar a la gente, pero debemos dar el ejemplo desde ahora. Ser eficientes, ser planificados, tener preparación, tener conocimientos pero acreditados, con experiencia real, haber hecho algo por la vida, aleja todo el sistema de la corrupción. Esto, Hernando de Soto, a diferencia de los demás, no tiene un pasado político cuestionable, es reconocido internacionalmente, pero lamentablemente no lo han sabido escuchar. Y es justamente lo que queremos hacer, juntar izquierdas y derechas, formal e informal, y trabajar por el Perú. Candidato Ceballos, va a tener 1 minuto para comentar sobre la respuesta de su contendor. Adelante. A ver, yo creo que es importante efectivamente la apuesta por acercar posiciones. O sea, lo que el país necesita es justamente que la clase política en su conjunto, ¿no?, tenga un nivel de poderse llegar a entender, pero siempre sobre la base de la verdad y lo que ha sido y lo que está sobre la mesa. Y en esa medida, a mí sí me preocupa, soy sincero, un poco la vinculación que Hernando de Soto tuvo con el fujimorismo en la época además más dura, ¿no? O sea, recuerden que el señor de Soto se encarga él de brindarle soporte a lo que fue una dictadura como la que el señor Fujimori encarnó a partir del 5 de abril del año 92. Entonces sí me preocupa un poco ello, ¿no? Y lo digo con completa transparencia porque creo que debería ser. Tiempo concluido, candidato Ceballos. Ahora la misma oportunidad para el candidato Salomón. Tiene 1 minuto para formularle pregunta a su contraparte. Adelante. Hay un detalle. Hernando trabajó para varios gobiernos, y no solamente peruanos. Lamentablemente en el Perú no lo escucharon, pero sí lo escucharon más de 30 países alrededor del mundo donde ha hecho mucho por ellos, y lo mismo queremos hacer por el Perú. La pregunta sería, para Marco, ¿cómo interpretar que en algún momento algunos salieron a llamar a la población a que salgan a las calles y que eso se sabía que iba a colaborar con la segunda ola de la pandemia? ¿Consideras que eso fue un acto de responsabilidad de las personas que están candidateando ahora para la presidencia o para el Congreso, considerando aún que en esa época lo hicieron y ahora con el presidente interino tienen un comportamiento diferente? Candidato Ceballos, tiene 1 minuto y medio para responder. Yo creo que era una responsabilidad histórica enfrentarse nuevamente a un conato de dictadura como la que el señor Merino significaba, con el apoyo y el aval de 105 congresistas golpistas, ¿no? Y creo que los momentos históricos demandan tener ese nivel de firmeza y rendirle honor, respeto además a la memoria de quienes cayeron en esa, como el caso de Inti y de Brian, por ejemplo. Si hay quienes, como en mi caso, nos hemos enfrentado antes a la dictadura del fujimorismo,
mal haríamos en no enfrentarnos a un amago de dictadorzuelo como lo que quería hacer el señor Merino, que es de Acción Popular, ¿no? Entonces, no solamente creo que no fue un acto de irresponsabilidad, creo que fue un enorme acto de responsabilidad política e histórica. Y para dejar bien claro un tema, o sea, la ciencia ha demostrado que esta segunda ola no es que provenga fundamentalmente de las marchas que se organizaron hace mucho tiempo. Fundamentalmente esta segunda ola se explica por los niveles de irresponsabilidad que han existido hacia las fiestas de fin de año último y a la irresponsabilidad que hemos visto en buena parte de nuestra población. Esperamos que... Tiempo, candidato Ceballos. Ahora va a tener 1 minuto para réplica el candidato Salomón. Adelante. El Congreso de la República ha formado una comisión para ver los datos reales de la pandemia. Por ejemplo, el gobierno central tiene otra información. Existen denuncias de corrupción, incapacidad, falta de cumplimiento, que vemos todos los días y hemos venido viendo todos los días desde gestiones anteriores. ¿Están dispuestos ustedes a seguir con más de lo mismo, a aceptar gente que tenga denuncias de corrupción, incapacidad, falta de cumplimiento, que siguen siendo cuestionadas, pero que están participando en política? Más aún, personas que han participado en gobiernos anteriores, en cargos extremadamente cercanos al presidente de la República, y que ahora están diciendo cosas opuestas a lo que predicaban solamente hace unos años. Tiempo concluido, candidatos. Con esto terminamos nuestra ronda de Pregúntale a tu contendor y vamos a seguir avanzando con más preguntas. Así que vamos con el candidato Ceballos. Candidato, ¿qué opina sobre las demoras en la llegada del primer lote de vacunas? Y usted como congresista, ¿cómo velaría porque la vacuna llegue a todos los peruanos? Adelante, tiene 1 minuto y medio. A ver, una de las cosas que demanda la población es que quienes aspiramos a funciones en el Congreso seamos transparentes y claros sobre cuál es nuestra posibilidad, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la vacuna, como gestión al Ejecutivo, ¿no? O sea, no es, o sea, cualquier congresista o cualquier candidato que venga a decir hoy, yo voy a asegurar desde el 28 de julio que todas las vacunas estén, o sea, está mintiéndole a la población. Y eso es lo que la población no quiere, ¿no? Lo que quiere es que los candidatos digamos la verdad. Y en esa medida, lo que sí podemos decir es que podemos cumplir las labores de fiscalización y representación que el marco constitucional nos importa y nos genera. Y en esa medida sí es indispensable que fiscalicemos a todo el sector salud, ¿no? Sea este gobierno el próximo, o sea, pero es indispensable que quienes somos candidatos tengamos un efectivo rol de fiscalización para que aquello que está por escrito, aquellos contratos que vengan ya suscritos, tengan que ser cumplidos y ejecutados en el tiempo que la población demanda. La vacuna es una necesidad y tiene que estar acá para el servicio. Candidato Salomón, ¿qué opina sobre la respuesta del candidato Ceballos? Adelante, tiene 1 minuto. Estoy de acuerdo con Marco. El Ejecutivo tiene función, el Congreso tiene otra función. A lo que voy, se están dando muchas mezclas. El gobierno actual y los últimos 3 decían una cosa. Ahora el Congreso ha sacado un grupo que está analizando, por ejemplo, cuál es el número real de infectados o cuál es el estado real del Perú después del COVID o el proceso del COVID. Lo que necesitamos son personas con capacidad de gestión, que hayan dirigido algo en su vida. Y esas personas en ambos estamentos son los que van a marcar el rumbo y exactamente hablando con transparencia y con la verdad. Yo preguntaría por qué los últimos 3 gobiernos, incluido el actual interino, no pueden decirnos la verdad a los peruanos. Así duela, tienen que decir la verdad, porque eso va a ser el primer gran cambio para tomar decisiones.
decisiones haciendo uso de la técnica y la ciencia. Gracias, candidatos. Ahora la pregunta va dirigida precisamente al candidato Salomón. Candidato, ¿cree que son suficientes las medidas decretadas por el gobierno en cuanto al nuevo confinamiento, pero precisamente en materia económica, enfocándonos en materia económica? ¿Sí, no y por qué? Adelante. Sí, la respuesta directa es sí, sí es apropiada, porque tal como está la situación ocasionada por las decisiones que ellos mismos han venido tomando en los últimos meses, no ha generado una solución al problema. En este momento la única solución es hacer la cuarentena total. Se han debido prever muchas cosas. Es cierto, el gobierno interino actual ha heredado muchas cosas buenas y muchas cosas malas de los últimos dos gobiernos. Y aparentemente esa falta de previsión, de experiencia para planificar, no la veo presente. Me encantaría verla porque no podemos esperar al siguiente gobierno para que arregle el país. En el tema sanitario, en el tema económico, tenemos un Producto Bruto Interno que ha caído fuertemente, se esperaba que empiece a subir. Nosotros tenemos medidas para ejecutar el 28 de julio con Hernando, pero no podemos esperar al 28 de julio. Hemos hecho llamados al presidente actual para que por favor actúe en el tema sanitario, pero también en el tema económico. Cerrar la economía nacional como lo están haciendo ahora, lo que va a suceder es que siga el rebrote. Tenemos que entender que 82% de la población trabaja día a día para llevar alimentos a su casa. Esa informalidad debemos corregirla ahora, atender a todos los peruanos. Tiempo incluido, candidato Salomón, y ahora le vamos a dar un minuto al candidato Ceballos para que comente. Adelante. A ver, creo que lo de la cuarentena se caía de Maduro. Era insostenible que esta no se dé. O sea, siempre la vida tiene que estar por delante, siempre, y eso suponía tener que cuidar a la gente, a las personas. Pero junto con eso, es indispensable, yo también hago un llamado al gobierno en ese sentido, a que el bono, la ayuda a las ollas comunes, la asistencia social que se tiene que dar a los más pobres, tiene que venir de la manera más rápida, eficiente y efectiva, y de carácter inmediato. Eso es lo que se demanda. Y el Congreso, que se dedique a cumplir las labores de fiscalización, y no como la comisión que han conformado al día de hoy para supuestamente encontrar cuál es la cifra real de muertos y fallecidos, en donde la conclusión preliminar que asumen cuál es, que no es posible determinarlo. O sea, en eso gasta el tiempo el Congreso. No, tenemos que llegar a fiscalizar. Tiempo, candidato, gracias por sus respuestas y vamos a seguir entonces con nuestra parte de redes sociales. Recibimos preguntas que nos llegan a través de las redes sociales para trasladárselas a ustedes, así que vamos a empezar con el candidato Ceballos y la pregunta dice de la siguiente manera. Candidato, entre sus propuestas menciona que buscará mejorar el manejo sostenible de los residuos sólidos y resolver el problema de las basuras. Eso suena muy bien, pero ¿cómo lo hará? ¿Cuál es la propuesta concreta? Adelante, tiene 1 minuto y medio. Muchas gracias por la interrogante, porque regularmente hemos entendido que el tema de los residuos sólidos, la gestión ambiental de los mismos, es un tema que le compete solamente al ámbito municipal. Y ello es falso. O sea, la Ley General de Residuos Sólidos tenía una antigüedad desde el 2001, 2003, si mal no me acuerdo. Hubo una modificación y una nueva normativa que salió entre el 2017 y 2018. El reglamento, además, así lo establece, pero está claro que todo eso necesitamos seguir mejorando el sistema. Por ejemplo, necesitamos tener una apuesta mayúscula desde el Estado por generar incentivos para que los gobiernos locales tengan en mucho mayor medida una política agresiva de segregación en la fuente. ¿Qué es esto? Que cada uno recicle en su casa. Que cada municipio distrital, cada municipio provincial debería tener una planta de tratamiento, por ejemplo. O sea, para generarle valor agregado a los residuos sólidos. Y de esa manera vamos a construir, además, vamos a seguir apostando por ciudades sostenibles donde
el tema de la basura se convierta en un factor significativo para, con valor agregado, tener ciudades más limpias, tener ciudades más ordenadas, pero que a su vez puedan generar una mejora para el tema. Tiempo, candidato Ceballos, y ahora le vamos a dar un minuto al candidato Salomón para que comente sobre la respuesta de su contendor. Adelante. La propuesta de residuos sólidos es muy buena, pero hay que entender que el 70% del residuo sólido son recursos orgánicos que podrían ser utilizados para otras cosas. Hay un 30% que sí tiene que ser procesado o separado para darle otro tipo de uso. Y para eso, para el residuo sólido orgánico, existen muchas posibilidades. Y pongo un ejemplo que cuando estuve manejando una empresa en la selva peruana, tratamos de hacer, poner una planta de generación eléctrica por biomasa, y eso genera energía eléctrica para distritos y para zonas, sobre todo en ciudades donde no existe recojo de basura. Y para ordenar el tema de los alcaldes distritales necesitamos perfeccionar la ley de centralización, colocando barreras o obligaciones para que coordinen entre sí, generando desarrollo distrital, provincial y regional. Tiempo concluido para su comentario, candidato Salomón, y ahora vamos con la pregunta dirigida a usted y dice de la siguiente manera. Usted y su equipo han hecho un capítulo de agro en su plan de gobierno, pero ¿cuál es la propuesta concretamente con respecto a esto? Tiene un minuto y medio. El agro nacional ha sido dejado de lado por muchísimos tiempos y necesitamos revalorar el agro nacional. Proponemos, por ejemplo, desde el Ejecutivo, tener un Consejo de Ministros rural, porque el tema rural es lo que debe mantener el rumbo de un país. Más de 10 millones de personas están trabajando en este momento en el área rural, en el campo, y no se le está dando la atención debida. Hay que revalorar el trabajo de la agricultura a nivel nacional. Hay que mejorar el tema de agroexportaciones, que si bien están en 7.400 millones, podríamos estar en 30.000 millones de exportación, pero eso solo representa el 5% del territorio agrícola nacional. El otro 95% están los pequeños agricultores, por los cuales los últimos 3 gobiernos no han podido atender de manera apropiada. ¿Por qué? Porque no se determina quién es quién en el Perú. No existe una sola base de datos integrada. Necesitamos una sola base de datos, unificando las casi 3.000 bases que hay en el país para poder atender no solo al agricultor, también a la gente que está en turismo, a los emprendedores a nivel nacional y sobre todo darle oportunidad a los jóvenes a través de esa información. Gracias, candidato Salomón. Candidato Ceballos, ¿considera que su contendor respondió la pregunta? Tiene un minuto, adelante. Sí, ahora, pero creo que hay un tema de paradigma ahí que me parece significativo y sustancial ponerlo por delante. Me parece correcto en que hay que pensar en la agroindustria, o sea, en la generación, en lo que eso significa en términos de generación de divisas, además, para el país. Por supuesto que eso tiene que estar defendido, ¿ah? Pero eso, como también ha sido señalado por Jaime, no debería significar olvidarse de la pequeña agricultura, ¿no? Y creo que es algo a lo cual el Estado en su conjunto ha estado dándole la espalda. Pero ahí hay un tema de paradigma sobre el cual quería detenerme un segundo, que es esta lógica de siempre ver que el territorio es como una suerte de despensa con recursos inagotables e inacabables. Necesitamos cambiar ese paradigma. Si no tenemos una lógica de respeto con el entorno biodiverso en el cual nos encontramos viviendo, el tema puede... Gracias a ambos candidatos y ahora nos vamos con nuestro segmento del Yo Prometo. Candidatos van a tener 3 minutos para comprometerse ante el país. Ustedes se le van a comentar al Perú por qué deben votar por ustedes, cuál es el compromiso que asumen si llegasen a ser congresistas de la República. Entonces vamos a empezar con el candidato Ceballos. 3 minutos a partir de ahora, yo prometo. Bueno, yo me comprometo en el plano político, 3 cosas de manera sustantiva,
¿no? Como ya lo hemos señalado. Uno primero es que hay una demanda ciudadana respecto al tema del amago de golpe que quiso hacerse con el señor Merino, y desde el Partido Morado nos hemos comprometido firmemente en que vamos a impulsar la acusación constitucional contra los 105 golpistas. Pero a su vez también, con un mensaje claro para la ciudadanía, vamos a impulsar la eliminación absoluta de la inmunidad parlamentaria. Los congresistas no tienen que ser ciudadanos de una categoría superior a la que tienen todos los otros funcionarios y funcionarias públicas. Los congresistas y las congresistas tienen que enfrentar a la justicia de igual forma como lo hace todo funcionario público, aun cuando tengas que enfrentarte a acusaciones muchas veces sin fundamento y absurdas. Y a su vez también, como nosotros estamos convencidos que Julio Guzmán será el próximo presidente de la República, nos comprometemos desde el Congreso a continuar el trabajo de la bancada morada 1.0 y brindarle la gobernabilidad que el país necesita. ¿Qué significa esto? Que no podemos repetir que en 5 años de gobierno tengamos 4 presidentes de la República, y que en buena medida ese nivel de inestabilidad ha sido generado desde un Congreso obstruccionista, desde un Congreso que se ha puesto de espaldas al país y que no ha tenido ninguna voluntad de pensar en cómo es que mejoramos las condiciones de los ciudadanos y ciudadanas. Junto con ello, hay 3 agendas que a mí en lo particular me interesan sobremanera levantar. Una primero, para enunciarlas, es el tema de la reforma de Lima. Nosotros estamos pidiendo el voto en Lima metropolitana. O sea, y eso significa que tenemos una responsabilidad ética con quienes son nuestros votantes. Y eso supone realizar una labor de fiscalización y representación para con los vecinos y vecinas de Lima metropolitana. Impulsaremos la reforma de Lima, o sea, el estatuto legal y todo lo que supone pensar en la metrópoli como la ciudad capital. Un segundo tema que me interesa sobremanera, como lo habrán visto, es el tema de la agenda ambiental, convertirla en un eje articulador de las políticas públicas, y eso desde el Estado supone construir el marco legal necesario para que ello se dé. Como ha sido formulado en la pregunta, tengo un interés especial en ver todo el tratamiento relacionado al tema de los residuos sólidos, y mi compromiso está en ese sentido. Y por último, algo que se deja regularmente fuera del interés electoral es el tema de la política cultural. Necesitamos comprometernos en tener una política nacional de cultura e impulsarla. Gracias, candidato Ceballos. Tiempo concluido y la misma oportunidad para el candidato Salomón. Va a tener 3 minutos a partir de ahora. Yo prometo. El primer día del próximo gobierno debe presentar un cambio con soluciones que reconstruyan no solamente el sistema sanitario, también la economía y los cientos de conflictos que en este momento siguen aquejando a todos los peruanos. Necesitamos promover directamente promoción del empleo, hay que acercar lo informal con lo formal. El siguiente Congreso debiera tener personas apropiadas para ejecutar ese tipo de actividades. El Estado debe dejar de ser el enemigo. Necesitamos un Estado amigo, incluidos los congresistas, que tienen la función de representar a la ciudadanía fuera de fiscalizar. Necesitamos un pacto social sostenible que va a ser la llave del desarrollo nacional. Y dentro de esa ecuación, las micro y pequeñas empresas son sustanciales. Dentro del plan de gobierno, tenemos que reconsiderar que lo formal y lo formal, las izquierdas y las derechas, los diferentes sectores que hay en el Estado, tienen que trabajar por los peruanos. Para eso propongo, primero, perfeccionar la ley de descentralización para que exista obligatoriedad de gestionar entre los municipios distritales y también con los provinciales, gobernadores y autoridades de gobierno y del legislativo, las acciones reales para generar desarrollo. Necesitamos para eso desbloquear los recursos y proyectos ya aprobados, pero que están sin poder avanzar. Y estamos hablando de cerca de 8 veces el presupuesto nacional actual, de 183.000 millones. Pensamos asignar adicionalmente con este desbloqueo 960.000 millones más, fuera de incrementar en 10 veces el dinero que se ha
puesto ahora para reactivar la economía nacional, conciliando intereses entre todos, pensando en ser proempresa, pero también atendiendo muy bien el tema de justicia social, eliminaremos todos los obstáculos que hemos identificado. Esa es la actividad que debemos analizar rápidamente en el próximo gobierno. Gracias, candidatos, por aceptar nuestra invitación, y lo más importante es que esto no se quede en meras promesas, sino que realmente se le cumpla al país y el país les llega a dar la oportunidad de llegar al Congreso. Gracias al candidato Jaime Salomón con el número 8 de Avanza País, igualmente al candidato Marcos Ceballos con el número 12 del Partido Morado. Gracias nuevamente y éxitos para los dos. Saludos Marco. Saludos, muchas gracias por la invitación. Y nosotros, antes de despedirnos, tenemos que agradecer a nuestro auspiciador, Bit. ¿Tienes un auto? Conduce con Bit y gana dinero extra ya. Regístrate en conduciendoconbit.pe o descarga la app Bit Conductor y descubre por qué Lima siempre elige Bit. No pierdas tiempo buscando pasajeros, que los pasajeros te busquen a ti. Bit, ¿a dónde vamos? Y nosotros nos reencontramos el día lunes y Dios nos bendice la vida. Ya saben, hay que informarnos bien para elegir bien. Feliz fin de semana para todos y que Dios los bendiga. Hasta pronto.